Hola de nuevo, soy Beatriz y estoy intentando ayudaros en esta crisis. Hoy tiene la particularidad del día de que es viernes final de mes y que muchos de vosotros podéis estar ya agobiados pensando qué va a pasar con vuestras hipotecas. Para ayudaros en esto os quiero explicar brevemente las medidas que ha recogido el Real Decreto Ley de 8/2000 en el que se establece la moratoria hipotecaria. Vaya por delante que se trata de una moratoria, por lo tanto no es una condonación, sino que no es un perdón, sino que es un aplazamiento. Esto quiere decir que cuando se levante la moratoria o la medida de aplazamiento, seguramente lo que tocará hacer, salvo que modifiquéis vuestros préstamos con una innovación, será un recálculo de las cuotas que no habéis pagado y vuestras cuotas a pagar serán más altas. Esa ya es la primera crítica que tengo que hacer, que ni es un perdón ni es tampoco un alargamiento del préstamo en los años, sino que en los mismos años se recalcularán las cuotas y las que no hayáis pagado incrementarán a las nuevas cuotas. Eso por una parte. Tenéis que pedirlo como máximo hasta 15 días después de que acabe la vigencia del decreto. Ya os digo directamente que será el 30 de abril, salvo que se prorrogue. Os lo digo porque el decreto tiene una vigencia hasta el día 17 de abril y por lo tanto tenéis que contar 15 días más, pues hasta final de mes podéis pedir esa moratoria, salvo que se prorrogara el decreto. Vamos a ver los requisitos que se piden para que os podáis acoger a esta medida. Son los que voy a explicar ahora, pero vaya por delante también otra crítica, y es que estamos hablando, además de un aplazamiento, a un aplazamiento total de la hipoteca. No entiendo por qué no se ha planteado algo que sería, me parece, acorde con muchas situaciones que van a quedar desprotegidas, como es el pago proporcional a la cuota. Es decir, lo que se prevé en este caso es o pago la hipoteca o no pago la hipoteca porque cumplo los requisitos. No la pago ahora, pero la pagaré más adelante con ese nuevo cálculo de cuotas, ¿no? Lo que no está previsto es pago la hipoteca en la proporción que puedo pagarla y de acuerdo a la disminución de mis ingresos o de los ingresos de la unidad familiar. Eso no ha estado previsto así y me parece que una vez más se está protegiendo a una clase social muy vulnerable y por lo tanto esto obviamente es favorable, pero lo que no me parece favorable es que se deje de pensar en una clase trabajadora que lo va a pasar mal porque no van a cumplir los requisitos para poder acogerse o acreditar que están en esta situación de vulnerabilidad, pero que por otra parte el esfuerzo de pago de su hipoteca pues va a ser mucho mayor que el que era antes. Me estoy refiriendo en concreto a los casos en los que no pasen a situación de desempleo y pasen, por ejemplo, a situaciones de trabajo a tiempo parcial. En ese caso, como la ley como primer requisito dice para los trabajadores que pasen a situación de desempleo, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que se les modifica la jornada y pasan a tiempo parcial? Estos no se podrían acoger. Tampoco se podrán acoger en principio los autónomos que no tengan una disminución de sus ingresos en más del 60%, en más del 40%. Es decir, que si se reduce en un 25%, pues que es mucho, tampoco puedes acogerte. Insisto, ¿por qué no se puede pagar proporcionalmente la hipoteca en la medida en que se modifican los ingresos de la unidad familiar? Eso no está previsto. Los requisitos, como os he dicho ya, es el estar desempleado o ver disminuidos los ingresos, en el caso de autónomos, ingresos de ventas en al menos un 40%. Y después los requisitos, segundo requisito que tenéis que tener en cuenta es que hay que calcular el importe de los suministros y de la vivienda, porque estas medidas también, no lo he dicho, pero bueno, cuidado porque solo están previstas para las hipotecas de viviendas habituales. Bueno, pues que el pago de los suministros de esa vivienda habitual sea junto con el pago de la hipoteca, todo ello junto, suponga al menos un 35% de los ingresos netos de esa unidad familiar. Recordemos que hablamos de unidad familiar, por lo tanto tienen que computarse todos los miembros de la familia, los ingresos que tienen netos anuales y computar luego si el pago de la hipoteca más el pago de los suministros de la vivienda habitual son como mínimo el 35% de esos ingresos. No están computados los gastos de alimentos de la unidad familiar, simplemente de los suministros y de la hipoteca. Hay otro requisito importante que es el de la vulnerabilidad, es decir, ser una familia considerada vulnerable anteriormente a la situación de crisis que estamos viviendo. Se está refiriendo en concreto a unos índices y valores que hay que calcular que el decreto establece, que os digo básicamente que estaríamos hablando en el caso de
familias con un hijo 1.774,87 euros en el caso de un hijo, o de 1.936,22 euros en el caso de 2 hijos. Y si son familias monoparentales, sube un poquito más. Estaríamos hablando de ingresos de 1.855 euros con un hijo, o de 2.097 euros con 2 hijos. Esos son los ingresos que no podía superar la familia antes de la situación de la crisis. Y por último, el último requisito es pues, que esta situación haya implicado un aumento del esfuerzo en la capacidad del pago de la hipoteca en un 1,3, en un porcentaje de 1,3. Esto, para calcularlo, bueno, yo lo que me he hecho es como una regla de 3 en la que establecemos que si antes cobraba 2.000 euros y era una familia monoparental con 2 hijos, en la que los ingresos eran 2.000 euros y por lo tanto reunía el requisito de vulnerabilidad que os he dicho antes, y los ingresos de hipoteca más gastos de suministros eran, por ejemplo, 734, que sería el 35%, y por lo tanto cabría en el supuesto. Si antes tenía 2.000 euros de ingresos y ahora pasa a tener 1.500 euros, pues tendríamos que hacer una regla de 3 y ver que en este caso pues la diferencia del porcentaje que tendríamos es de un 25%. No llegaría al 30%, que es el 1,3. El 1,3 entiendo que es el 30%, y por lo tanto una familia que pasara a tener de 2.000 a 1.500, entiendo que no cumpliría este requisito. El problema es que todos los requisitos son acumulativos. Es una medida que, bajo mi juicio y el de muchos profesionales que la hemos examinado, se queda corta, está deficientemente regulada y prevista, y pues que creemos que tampoco está a la altura de la situación gravísima que estamos viviendo. Únicamente deciros que para cualquier duda que podáis tener, podéis dirigiros a a cualquier profesional que tengáis cerca, y también sobre todo a las PA, a recordar las plataformas que tenéis en vuestro entorno cercano, que siguen estando ahí y con la que yo colaboro activamente, y por lo tanto cualquiera de las delegaciones de la PA en las que podáis acercaros, podréis tener más información a través de la colaboración de todos nosotros con los que colaboramos en el problema de la vivienda en España, que se agudiza en los tiempos que vienen. Vamos a ver cómo se soluciona este problema. Espero haberos ayudado y sobre todo estoy a vuestra disposición, como sabéis, como os he dicho, directamente o a través de las plataformas de la PA. Un abrazo, ánimo y buen fin de semana.